siempre escúdate en la oración, porque es lo único que te va a mantener de pie, es lo único que va a mantener tu familia estable, es lo único que va a mantener tu matrimonio de pie, es lo único que va a mantener tu finanza en el lugar correcto, es lo único que va a traer los beneficios de Dios a tu vida, es conectarte en la oración. Hoy en día la gente está desanimada, no quiere orar, la gente no quiere involucrarse en lo que es la oración, quieren ver cosas de Dios, pero no quieren orar, quieren ver milagros de Él, pero no quieren conectarse en intimidad con Él. Hola, bienvenidos a mi canal. En esta hora quiero hablarte del poder de la oración, que es importante orar porque nosotros como cristianos, como seres humanos, como personas creyentes de Dios, tenemos que conectarnos a Él mediante la oración. Cuando oramos, los milagros empiezan a ocurrir. Cuando empezamos a orar, podemos ver la manifestación de Dios tan evidente y tan poderosa que podemos traer evidencia del cielo a la tierra. Es importante que tengamos esa comunión, esa intimidad con Él correcta, siempre orando. Hay veces que dejamos de orar porque quizás el afán de la vida, quizás el enemigo pone a lo mejor cosas que nos distraen, cosas que nos desvían la mente y no podemos conectarnos y ver lo que Dios quiere hacer. Cuando tú dejas de orar, tú sales del tiempo, de la manifestación del milagro de Dios en tu vida. Tú clamas a lo mejor y no ves respuesta, no significa que Dios no lo va a hacer. Solamente es entender que ciertamente mediante tu oración tú estás creyendo de que Dios va a traer el milagro a tu casa, el milagro a tu vida, el milagro a tu favor. Podemos ver un ejemplo muy poderoso en la Biblia y es que Ana tenía la matriz cerrada, no podía dar a luz, y en otras versiones de la Biblia dice que Dios la hizo estéril, pero Ana tenía una costumbre de subir al templo a adorar, tenía la costumbre de subir al templo a orar, pero cuando ella subía al templo no iba con la conexión, con la intención correcta para ver la manifestación y la evidencia de Dios. Por eso ella subía al templo, pero cuando descendía de allí, descendía igual. Es decir, que muchas veces podríamos estar expuestos a atmósfera de gloria, podríamos estar expuestos a niveles de unción tan poderoso y ver gente sanarse, ver gente levantarse, ver el paralítico salir corriendo, ver el endemoniado ser libre y no estar siendo afectado por ese poder. Lo mismo pasó en una ocasión con la mujer del flujo de sangre, que ella tenía 12 años sufriendo de la misma enfermedad, tenía 12 largos años sufriendo de un quebranto, pero estaba cerca de un lugar de manifestación de milagros, estaba cerca de Jesús, de poder, de gloria, de autoridad, pero había muchos alrededor que no pudieron absorber lo que ella absorbió. Había muchos alrededor de ella que no pudieron tener esa conexión, ese contacto con Jesús, pero ella decidió estar en ese lugar porque era un momento de decisión, era un momento de vida o de muerte, era un momento de decir, ya yo lo gasté todo, ya gasté todos mis recursos, ya gasté todo en cuanto tenía, ahora me toca acercarme al que puede obtener el milagro, al que me lo puede dar, al que me lo puede ofrecer. Y cuántas veces nosotros mismos no hemos gastado nuestros recursos, hemos llamado familiares, hemos llamado a personas que se supone que deberían darnos la mano, pero no funciona. Es que Dios está diciendo en oración, si se conectan, pueden ver grandes cosas. Los hijos no mendigan cuando están conectados en la oración correcta. Por eso la mujer absorbió de Jesús y cuando Pedro le preguntó, maestro, dime, es que estamos en una multitud, alguien obviamente te va a tocar o alguien obviamente se tiene que pegar de ti, y él le dijo, te equivocaste, es que virtud, es que poder ha salido de mí, es que alguien se conectó correctamente y absorbió un milagro, es que alguien me llamó correctamente y obtuvo su bendición. El problema no es que nos pongamos a orar con jactancia, diciendo, mira, yo soy esto, yo soy lo otro. Es la intención del corazón conectada al Dios todopoderoso. Por eso esa mujer obtuvo su milagro, aunque había muchos expuestos a la manifestación, muchos expuestos al mover de gloria, muy pocos absorbieron lo que tenía Dios para ellos. Y cuántas veces estás cerca del hombre de Dios, cerca del profeta, cerca de la mujer que ora, ves videos de gente que te alientan, ves prédicas de personas que son levantadas y estás en el lugar de levantamiento, pero no eres afectado. Cuántas veces has oído personas orar en su cuarto diciendo, yo me tranco en mi habitación y he visto milagros, pero muchos de nosotros a veces nos trancamos y no vemos respuesta de Dios y entendemos que ¿será que Dios no escucha? ¿Será que Dios no está pendiente a lo que hacemos? Sí, claro, Dios escucha tus oraciones. Lo que pasa es que tiene que estar listo para ver esa manifestación de aquello que estás pidiendo. Tiene que estar listo para ver ese movimiento de gloria que Dios te quiere impactar. Pero ¿cómo logro atraer un milagro? ¿Cómo logro atraer la mano de Dios a mi favor? Orando.
Porque si dejamos de orar, es la única forma que el enemigo puede destruir lo que Dios ha construido en la vida del ser humano. Es la única forma de que la iglesia se quede seca. Es la única forma de que la iglesia no pueda ver milagros, que la gente vaya a los servicios y salga igual y no salga transformado. ¿Por qué? Porque no hay una conexión con Dios. De la única forma que la iglesia puede sobrevivir, de la única forma que podemos ver los milagros evidentes, de la única forma que podemos ver las manifestaciones de Dios, es orando. Por eso Ana, cuando decidió en un momento predeterminado y dijo: hoy voy a subir con una actitud diferente. Hoy voy a subir con una mentalidad diferente. Y ella declaró y dijo: yo quiero un hijo varón. ¿A quién le clamó Ana? Al Dios Todopoderoso, al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios que hace milagros, al Dios que hace proeza. A ese Dios ella le clamó. Y cuando ella clamó a ese Dios Todopoderoso, la matriz se le abrió. Dice que tuvo un hijo llamado Samuel y que ella dijo que lo iba a dedicar al templo, al servicio de Dios. Porque cuando tú oras fielmente, cuando tú oras con confianza, cuando tú oras con fe, tú puedes ver las cosas imposibles al acontecer a tu alrededor. Tú puedes ver los milagros de Dios manifestarse, aunque otros no crean, aunque otros duden. Tú puedes ser la evidencia, puedes ser el testimonio de lo que Dios dijo. Y esta mujer bajó confiadamente. Cuando ella bajó con esa conexión correcta, cuando ella subió, más bien con esa conexión, con esa intimidad, pudo ver la mano de Dios obrar a su favor. Por eso en una ocasión los discípulos también le dijeron al maestro: enséñanos a orar, porque ellos oraban conforme a la rutina, conforme a la costumbre que ya tenían. Pero al ver a alguien manifestando luz, al ver a alguien manifestando poder, al ver a alguien manifestando autoridad así, dijeron: yo quiero aprender a orar como tú oras. Porque Jesús llegaba a los lugares y decía: endemoniado, eres libre. Al paralítico: toma tu lecho y levántate. A las personas ciegas le decía: ve a tal lugar, pásate el lodo en los ojos y tú verás cómo empezarás a ver. Él clamaba con autoridad, andaba con una identidad de hijo tan poderosa que los discípulos entendieron que no podría ser de otra forma que no sea en una oración correcta. Jesús se apartaba de vez en cuando a orar porque él entendía que su poder, que las manifestaciones de Dios, que traer el cielo a la tierra dependía de la oración, que saber qué eran los próximos pasos que tenían que dar dependía fielmente de orar. Y él, siendo Jesús, se apartaba a orar, dándonos una enseñanza a nosotros que deberemos de estar todo el tiempo orando, todo el tiempo buscando de Dios, todo el tiempo conectados a su presencia, todo el tiempo mantenernos en ese mover, en ese fluir de la oración. Por eso los discípulos le dijeron: no queremos ya orar en pocas palabras por costumbre, por rutina. No queremos hacer de la oración un ritual. Queremos hacer de la oración esa conexión directa que tú tienes con el Creador, esa conexión directa que tú tienes con Dios. Y cuando ellos entendieron esa importancia que hay en el orar, Jesús le dijo: lo que van a orar es lo siguiente, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es importante entender que cuando tú oras, tú conoces la voluntad de Dios. Que cuando tú oras, tú aprendes a esperar fielmente porque sabes que Dios tarde o temprano hará el milagro. Que cuando tú oras, tú sabes que Dios va a romper cadena en tu familia. Que cuando tú oras, tú sabes que el matrimonio se va a arreglar. Que cuando tú oras, tú sabes que la desestabilidad en la finanza tiene que cancelarse y tomar un giro distinto, un giro para bien. Pero es cuando oramos, cuando nos mantenemos fielmente en la oración. Por eso escuche lo que dice Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él oye. Porque tú dirás: yo clamo y oro y nunca veo que Dios escucha mi oración. Es que no estás clamando conforme a su voluntad. Y sí, Él escucha, pero no responde porque Él sabe que lo que te conviene no es lo que estás pidiendo. Pero que estoy pidiendo por un milagro. Es que todavía no estás listo para recibir ese milagro. No es que estoy pidiendo por un empleo. Es que si te das el empleo, no vas a caminar en la conexión correcta hacia Él. Por eso todo lo que Él te da tiene que atraerte hacia Él. Todo lo que Él te brinda te va a brindar alegría. Y si Él sabe que lo que estás pidiendo no es conforme a su voluntad, no te dará alegría, no te dará esa paz que tanto anhelas, Él no te lo va a poder dar. Y no es que Él no escucha tus oraciones, es que lo estás pidiendo mal. Y lo que pide no está conforme a su voluntad. Dice Colosenses 4:2, dedícase a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Por qué?
Porque cuando muchas veces oramos, lo que vamos es con un tipo de reclamo. Vamos con como un reclamo, como que le entregamos algo al cielo y el cielo por obligación debe devolverlo. No. Cuando vamos a orar, tenemos que ir con agradecimiento, sabiendo que ya Dios lo hizo. Y lo que estamos pidiendo, si no nos lo otorga, es porque es que no otorgárnoslos es lo mejor que nos puede pasar. Así que cuando vayamos a orar, no vayamos con esa queja, con esa jactancia diciendo, Señor, yo declaro que tú me das, yo reclamo lo que me pertenece. No, tienes que ir con agradecimiento diciendo, Padre, hoy voy a orar y te agradezco por lo que me das, por el día a día. Que este milagro que quiero, Señor, tú sabes que lo anhelo, pero si tú no me lo das, igual manera te doy gracias porque tú eres bueno. Orar con agradecimiento trae muchos milagros y trae una conformidad, una paz interior de saber que Dios es bueno, dé o no dé un milagro. Escuche lo que dice Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Salmos 145:18 dice, el Señor está cerca de quienes le invocan, de quienes invocan de verdad. Por eso en el sufrimiento, dice Romano, tengan paciencia. Porque muchas veces cuando llegan los procesos, los momentos fuertes, los momentos duros, nos olvidamos que Dios existe. Nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso. Decimos, Dios no nos escucha, Dios no nos ama, Dios no nos quiere. Él escucha a todo el mundo, menos a mí. Pero aquí dice Romanos, tengan paciencia aún en el sufrimiento y sean perseverantes en la oración. Que tú no veas nada no significa que Dios no esté obrando a tu favor. Ahí tú demuestras realmente si tu fe está segura en Él. Ahí tú demuestras si realmente tú estás seguro en el Dios que le sirve. Así que pacientemente espera aún en el momento más crudo, aún en ese momento de tormenta, en ese momento difícil, llámalo a Él, porque Él te va a responder. Jeremías 33:3 dice, clama a Jehová, que Él va a responder. Oye, llámalo, no importa la situación caótica que estés viviendo, clama a ese Dios, pero nunca te olvides del poder que tiene la oración. No importa si te está yendo bien, no importa si te está yendo mal, siempre escúdate en la oración, porque es lo único que te va a mantener de pie, es lo único que va a mantener tu familia estable, es lo único que va a mantener tu matrimonio de pie, es lo único que va a mantener tu finanza en el lugar correcto, es lo único que va a traer los beneficios de Dios a tu vida, es conectarte en la oración. Hoy en día la gente está desanimada, no quiere orar, la gente no quiere involucrarse en lo que es la oración, quieren ver cosas de Dios, pero no quieren orar, quieren ver milagros de Él, pero no quieren conectarse en intimidad con Él, quieren ver sus manifestaciones, pero no lo buscan a Él. Si la gente se envuelve en la oración, si la gente se envuelve fielmente en lo que es el poder de la oración, puede ver la mano de Dios obrando a su favor. Y también, aunque no vean la mano de Dios obrando al tiempo que ellos entienden, tienen una paciencia terrible porque saben que Dios lo va a hacer tarde o temprano, que Dios no tiene que operar en el tiempo que creamos, Él lo hace cuando Él quiere. Pero estar conectado a la oración te da paciencia de saber que en un tiempo Él va a obrar, de que Él no te va a abandonar, que no te ha dejado solo, que tú estás segura en Él. Por eso Romanos dice que aún en el sufrimiento debemos aprender a ser pacientes en la oración. Dice que en Salmo 145, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿Pero de quiénes? De quienes lo invocan de verdad. No simplemente llegar y decir yo clamo, yo oro con jactancia, sino saber que de verdad tienes un Dios todopoderoso. Pero ¿qué te da esa certeza? Es orar en todo tiempo. La oración te da certeza de saber que el milagro viene de camino. La oración te da certeza de saber de que los endemoniados al lado de una mujer y de un hombre de Dios que oran, las cosas tienen que ocurrir y saben esperar para que ocurran. Así que no desmayes y sé persistente en la oración. Dice Hechos 16:25, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himno de Dios y los otros presos le escuchaban. Pablo y Silas en sus peores momentos no se quejaron y se pusieron a llorar, no se amargaron la vida, sino que se pusieron a orar. Dice la Biblia que las cárceles fueron abiertas. Cuando esa gente empezaron a orar, a adorar a Dios, las cárceles les fueron abiertas y todo lo que pasó ahí fue en bien para
propósito de Dios. ¿Por qué? Porque estaban conectados a la oración. Y dice, no temas porque estamos aquí, porque la oración nos mantuvo vivo, porque la oración trajo libertad, porque la oración demostró el poder de Dios, aún en un momento caótico, aún en un momento crítico. Pablo y Silas no vieron ese momento como de amargura, como que Dios me abandonó, como que Dios no está conmigo. Vieron ese momento como la oportunidad precisa de enseñarle a todo el mundo el Dios que tenían. Cuando tú oras, tú sabes que en el momento de aflicción, cuando ves un momento de escasez, cuando ves un momento de turbulencia, tú estás en un escenario perfecto para decir, aquí voy a ver la mano de Dios obrar a mi favor. Aquí voy a ver la mano de Dios engrandecerse, porque orando yo sé que Dios puede hacer cosas grandes en mi vida. Orando es la única forma que tú puedes entender el propósito eterno de Dios. Pero hay gente que establece relaciones sin orar. Hay gente que se casan sin orar. Hay gente que buscan trabajo sin orarle a Dios. Hay gente que se mueven de iglesia, se mueven de lugar sin orar. Y luego cuando está yendo mal quieren llamar a Dios, pero tú no lo involucraste a Él cuando ibas a tomar la decisión. Por eso dijo Él que cuando haya venido su Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Y qué es decir toda verdad? Que todas decisiones que vayamos a tomar, las vamos a tomar correctamente. Así que mi consejo es nunca deje de orar. Hay muchos ejemplos bíblicos que nos dan a entender Daniel que orando todo tiempo, aunque había un edicto del rey, él siguió orando. Aunque había un edicto de muerte, él dijo, lo único que me mantiene con vida es la oración. Así que quieres permanecer de pie, siempre mantente de rodillas. Una mujer y un hombre de Dios que siempre están de rodillas pueden pelear contra el mundo y pueden ver victoria segura porque andan con el Todopoderoso. Lo que mantuvo a David en la victoria contra Goliat no fue que él era gigante, no fue que David tenía músculo, no fue que David sabía a lo mejor estrategia de guerra. Era que David tenía una confianza en el Dios que tenía. Era que tenía un entrenamiento en el desierto bien poderoso que lo hizo entender que tenía un Dios grande. Pero ¿qué lo hizo ser más grande que el gigante? El nivel de oración te hará gigantes, te hará gigante ante problemas, te hará gigante ante peligros, te hará gigante ante falta de ver un milagro, te hará gigante ante no ver la mano de Dios, te hará gigante en el sentido de la confianza, que tendrás una confianza tan grande porque la oración te da paz y te da seguridad. Así que nunca dejes de orar, porque la oración es lo que trae victoria. Bendiciones.